¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es sábado 9 de noviembre, semana 31 del tiempo ordinario y celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hacia el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 45. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes.
A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado a la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy celebramos una gran fiesta para la Iglesia Católica, que es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, y es la iglesia madre de toda la Iglesia Católica Romana. Y usted pensará, ¿y la Basílica de San Pedro no es? Pues no, es esta de la que hoy celebramos su dedicación. Fue donada al obispo de Roma en el siglo IV y siguió siendo la residencia principal del Papa hasta la construcción de la Basílica de San Pedro, en una época en la que la Basílica de Letrán estaba prácticamente en el piso, estaba ya desmoronándose. Sin embargo, la Basílica de Letrán sigue siendo hoy en día la basílica o la iglesia más importante del mundo, ya que es oficialmente la catedral de Roma, o sea, la sede del obispo de Roma, que es el Papa. Al honrar esta iglesia, honramos más que un edificio. La Basílica de Letrán es un símbolo de la única y verdadera iglesia de Jesucristo, la que él fundó. Su interior es imponente, realmente es bellísimo, al punto de señalarnos la inimaginable belleza de la iglesia misma, recordándonos también cómo podría ser la belleza del cielo, aunque no hay comparaciones. Y esta iglesia que el Señor fundó es el cuerpo místico de Cristo. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús precisamente entrando en el templo de Jerusalén y echando a latigazos a los cambistas y a los que vendían palomas y animales para obtener ganancias, cosa que era permitida por las autoridades del templo, y de todo querían sacar ganancias. Tengamos eso en cuenta a la hora de juzgar este evento y de por qué esa gente estaba haciendo eso en las inmediaciones internas del templo. Recordemos lo que Jesús gritaba: saquen a estos de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Y a continuación cita el Salmo 69, el celo por tu casa me consume. A veces es imposible no hacer comparaciones de lo que suceden lamentablemente en alguna que otra parroquia por ahí de algún país X, puede que pase en muchos lugares, donde sus recursos económicos y financieros que los necesita son tan escasos que a veces tienen que improvisar especies de mercadillos, vendimias, ágapes, y a veces en cada país tiene su nombre, y que parecen pues eso, mercados, y a veces hasta circos para sacar dinero para los gastos propios de la parroquia. Y podemos pensar, ¿acaso no hay otra forma de recabar fondos? Y uno termina pensando también que si hubiera suficientes fieles, conscientes de que nuestras parroquias necesitan el aporte que cada uno tiene para seguir desarrollando sus actividades, y cada país tiene diferentes modos de recaudar fondos, y también cada país tiene diferentes niveles de gastos. No es lo mismo una iglesia en los Estados Unidos que una iglesia en un país centroamericano o suramericano o en el África o en el Congo o donde quiera que pueda ella encontrarse, y las formas pueden variar y los niveles de gastos también pueden variar. Pero si nuestros feligreses fueran conscientes y generosos, jamás tendrían que suscitarse en nuestras parroquias
estas formas de mercadillos o mercados que muchas veces dejan mucho que desear y a veces, y digo a veces, que conste, pueden incitar a personas a actitudes pecaminosas, que son pecaminosas en sí mismas. Pero volvamos a retomar el tema en este punto. La iglesia de Jesús es su cuerpo. Y como su cuerpo, los miembros de la iglesia son llamados a actuar como sus instrumentos, miembros de su acción salvadora. Mucho más que un edificio de la iglesia, hoy honramos a la iglesia misma, lo que significa que te honramos a ti, que estás viendo este video, a mí, que soy ministro de la iglesia. Cada uno, en la medida en que nos comportamos como miembros del cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Y a la luz de este pasaje del Evangelio, para la fiesta de hoy, recordamos el celo de nuestro Señor para purificar a la iglesia. El Señor quiere purificar la iglesia y no dudo que ahora lo esté haciendo. Está purificando también a la iglesia de varias formas. ¿Cómo se purifica la iglesia? Preguntémonos. Se purifica mediante la limpieza de cada uno de los que forman parte de ella, de cada uno de sus miembros. Y esto significa que lo hace Jesús con profundo celo. Él se interesa muchísimo por la pureza y la limpieza de su iglesia y por supuesto se interesa de la purificación y de la limpieza de ti, de tu alma, limpiando de la inmundicia que te impide cumplir tu papel esencial como miembro vivo de su cuerpo. A veces nos volvemos negligentes en nuestra propia purificación, en los procesos de purificación interior, y podemos acostumbrarnos fácilmente a los pecados que cometemos y convivir con ellos por largo tiempo y formar hábitos difíciles de abandonar. Cuando esto sucede, es útil reflexionar sobre esta historia de purificación del templo y verla como el deseo de Jesús de limpiar nuestra alma. ¿Te has imaginado a Jesús con látigo en mano queriendo sacar el pecado de tu alma? Celoso porque no quiere que tu alma se contamine con nada de lo que hay en el mundo y ver que lo está y ver que quiere expulsar de tu alma todo aquello que la mancha, que la pone impura, que la desfigura, que la afea a sus ojos. A veces necesitamos ser sacudidos, ser desafiados, confrontados y alentados por el celo inquebrantable del Sagrado Corazón de Jesús. Pensemos hoy y meditemos sobre esta poderosa imagen de Jesús con látigo en mano queriendo expulsar el mal de su templo. Mientras meditamos todo esto implicado en nuestra propia vida, las personas que vendían y compraban en el templo deben haber quedado supremamente consternadas, conmocionadas con el celo y las acciones de Jesús. Y alguno podría haberse sentido escandalizado, como los fariseos. ¿Qué signos nos da de que tienes autoridad? Él tiene toda la autoridad. Y cuando vemos a Jesús como que enojado por esto, digamos que pues también podría sentirse de esta misma manera cuando ve que nos empeñamos en seguir en las mismas actitudes negativas, pecaminosas, que nos han tenido atados por años y Él quiere hacernos salir de eso. Él desea fervientemente liberarnos para que nos convertamos en miembros más funcionales de la Santa Iglesia. Lo mejor que podemos hacer por la Iglesia es nuestra propia santificación. Trabajar por la Iglesia es trabajar por nuestra propia santificación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.